Hace un tiempo salieron videos de eventos antes de la historia de Harry Potter, como parte de unos videos en los que quise hablar de eventos que se dieron antes de los libros y películas. El lore de Harry Potter es mucho más profundo de lo que muchas personas creen. Quizá no al nivel de Tolkien, pero eso ya es pedir demasiado. Hoy vamos a retroceder en el tiempo una vez más y exploraremos 7 eventos importantes en el canon de Harry Potter. El último video nos dejó a inicios del siglo XVI, así que hoy vamos a continuar en la segunda mitad. Comencemos. La presentación del Estatuto Internacional del Secreto en 1692. En algún momento, el mundo muggle y el mágico coexistieron. Ambos vivían juntos y se hacía magia a plena luz del día. No había callejones ocultos, barreras encantadas, ni necesidad de guardar un secreto. La magia era parte de la vida diaria, pero esa coexistencia empezó a fracturarse. Conforme la sociedad muggle empezó a crecer en estructura y la religión consiguió el control, el miedo se apoderó de todo. La magia, alguna vez tolerada, incluso vital para algunos, se convirtió en algo sobrenatural, peligroso y una herejía. Los actos de brujería, independientemente de la intención, se enfrentaban a sospechas, hostilidad y violencia. Al final de la época medieval ya nos estábamos enfrentando a cacerías de brujas, ejecuciones y juicios públicos. Esto creó miedo en ambos bandos. Muchos de los acusados eran magos inocentes, pero también quedaron atrapados en medio de todo verdaderos magos y brujas. Quedaron obligados a huir y ocultar sus habilidades. Por supuesto que esto llegó a un punto de quiebre. En un esfuerzo para proteger a la comunidad mágica, los líderes mágicos tomaron la decisión de separarse por completo. Esta decisión llevó al Estatuto Internacional del Secreto, un acuerdo global que permanentemente alejó a la sociedad mágica de la Muggle. La ley se firmó en 1689 y se oficializó en 1692. La sociedad mágica no siempre estuvo oculta, no de manera sistemática. Durante la época medieval, los magos fueron perseguidos brutalmente por los muggles, quienes temían a la magia, pero no eran buenos para identificarla. Esto llevó a que muchos magos operaran en secreto. Los magos extremistas querían desatar la guerra contra los muggles, pero la mayoría prefirió vivir en secreto. Se llegó a una ley internacional que debía ser aplicada por todos los ministerios de magia dependiendo del país. Debían ocultar la sociedad, controlar animales fantásticos, seres y espíritus y asegurarse de que los magos no quedaran expuestos. La presentación de la ley, sin embargo, tuvo su parte de controversia. El Estatuto Internacional del Secreto ha sido fuente de un gran debate en la sociedad mágica, principalmente porque las personas se preguntan si los magos son los que deberían vivir ocultos. Este es uno de los puntos más importantes de la ley mágica. Es directamente responsable de la separación entre el mundo muggle y el mágico, y las violaciones a la ley se toman con mucha seriedad, quizá con mayor seriedad que nada. Hay castigos severos para cualquier tipo de infracción. Sin embargo, debido a las tensiones entre ambos mundos, creo que quizá esto fue un momento clave en la historia mágica, ya que ayudó a preservar el futuro de ambas sociedades. También está el Magicongreso Único de la Sociedad Americana y su formación, 1693. De manera similar al Ministerio Británico de Magia, MACUSA opera como la entidad gubernamental en Estados Unidos. Ellos se encargan de las operaciones del día a día desde el edificio Woolworth en Nueva York. Para sorpresa de nadie, su fundación en 1693 fue una respuesta directa a los juicios de brujas de Salem y al Estatuto Internacional del Secreto. Desde entonces han sido responsables de mantener el estatuto bien protegido en todo el territorio estadounidense. A lo largo de la historia, MACUSA se ha enfrentado a varios desafíos y ha tenido que reubicarse múltiples veces. No tenían cooperación con el gobierno no mágico debido a la hostil relación entre los seres mágicos y no mágicos del país. En respuesta a una violación al Estatuto Internacional del Secreto causada por Dorcas Twelvetrees, MACUSA implementó la ley Rappaport, que obligaba a una estricta separación entre magos y no magos. De manera similar al Ministerio de Magia, MACUSA tiene varios departamentos y cubren todo tipo de asuntos mágicos o no tan mágicos, entre ellos el Cuerpo para la Protección de Especies Mágicas, el Departamento de Horrores, el de Seguridad Mágica, el de Desinformación No-Maj, de Objetos Mágicos Inidentificables, Departamento de Objetos Confiscados, la Oficina Federal de Vigilancia Encubierta y Obliviación, el Departamento de Recursos de Vigilancia Mágica, Departamento de Recursos Mágicos, Departamento de Limpieza Mágica, y por supuesto que también hay un apartado dedicado a la educación. Y ya que hablamos de gobiernos, el Ministerio de Magia se fundó en 1707. Es la entidad gubernamental encargada de las comunidades mágicas del Reino Unido, es decir, Inglaterra, Escocia y Gales, junto con Irlanda.
Les sorprenderá escuchar que el Ministerio Británico se formó después que MACUSA, pero eso es porque el ministerio reemplazó a la entidad gubernamental anterior, el Consejo de Magos. La meta de esta organización es simple: preservar la ley mágica en el Reino Unido y representar a estos países en el mundo mágico. Antes de 1707, el Consejo de Magos fue la entidad gubernamental más duradera de la comunidad mágica de Bretaña. Después de la imposición del Estatuto Internacional del Secreto en 1692, la comunidad mágica necesitó de una estructura gubernamental más compleja y organizada para poder apoyar, regular y comunicarse con una comunidad oculta. Esto, por supuesto, llevó a lo que ahora conocemos como el Ministerio de Magia. El cuartel general del Ministerio Británico de Magia está ubicado debajo de la tesorería de Su Majestad en el centro de Londres, muy en lo profundo. Los magos y brujas que trabajan para el ministerio pueden entrar a través de aparición o por la Red Floo. Desde este cuartel general, el ministerio regula todo aspecto de la vida mágica en Bretaña: la educación, el transporte, la ley mágica y, por supuesto, el secreto. Lo más importante es que estableció el marco burocrático que definió cómo funcionaría el mundo mágico durante siglos. Se forma la Oficina de Aurores en 1707. Para sorpresa de nadie, esto tiene que ver con la formación del ministerio. Esta es una rama especializada del gobierno mágico. Su creación marcó un cambio en cuanto a la forma de atender la magia oscura. Antes de esto, las amenazas que hacían los magos y brujas se manejaban de manera inconsistente. La Oficina de Aurores centralizó esta responsabilidad y se la dio a una fuerza entrenada profesionalmente. Los aurores debían investigar actividad mágica oscura, buscar a los culpables y ejecutar la ley en situaciones consideradas demasiado severas como para llevarse de manera convencional. La formación de la Oficina de Aurores es un reflejo de la estructura gubernamental que se implementó con el Estatuto Internacional del Secreto. En 1718 empieza a usarse Azkaban. Cuando el ministerio descubrió que había dementores en la isla que más adelante se convertiría en la prisión, se tomó la decisión de dejar la isla completamente abandonada y sola. Esta decisión se tomó por miedo de que cualquiera que intentara destruirla sería víctima de la venganza de la isla. Después de la creación del Estatuto Internacional del Secreto, todo eso cambió. El Ministerio de Magia de ese entonces, el segundo de toda la historia, llamado Damocles Raoul, decidió que el sistema para encerrar a los magos y brujas de la época ya no iba a funcionar, principalmente por preocupaciones que tenían que ver con la seguridad. Antes de que Azkaban se convirtiera en el lugar para encerrar a magos y brujas, hubo muchas ubicaciones distintas para que alguien pudiera ser encerrado si rompía la ley mágica. El Ministerio de Magia sentía que las pequeñas prisiones que existían en todo el país en diferentes aldeas representaban un riesgo para la seguridad. Los intentos de escape de los magos y brujas encarcelados frecuentemente llevaban a espectáculos no deseados. Se prefirió la construcción de una prisión dedicada, ubicada en una isla remota. Los planes se ejecutaron cuando Damocles Raoul se convirtió en ministro de magia. En lugar de crear una nueva prisión para los criminales mágicos, Raoul buscó que se utilizara la infraestructura que ya existía en Azkaban. Raoul era alguien autoritario, que había llegado al poder con una agenda anti-muggle. Se aprovechó de la ira que sentía mucha de la comunidad mágica después de ser obligada a esconderse. Sádico por naturaleza, Raoul descartó los planes de crear una nueva prisión e insistió en que se usara Azkaban. Dijo que los dementores eran una ventaja, podían ser utilizados como guardias, le podían ahorrar al ministerio problemas y gastos. A pesar de la oposición de muchos magos, entre ellos expertos en dementores y edificios con la clase de historia mágica que tenía Azkaban, Raoul ejecutó su plan y pronto llevó prisioneros al lugar. Ninguno salió jamás. Si no estaban locos ni eran un peligro antes de ir a Azkaban, rápidamente se convertían en ello. Raoul continuó en su puesto durante varios años y finalmente fue reemplazado por el tercer ministro de magia, Perseus Parkinson, quien tenía una perspectiva similar en cuanto al odio a los muggles. Incluso intentó impedir que los magos y brujas se casaran con ellos. Raoul fue reemplazado por Perseus Parkinson, quien también era pro Azkaban. Para cuando Eldritch Diggory llegó a ser ministro de magia, la prisión ya llevaba en operación 15 años. No había habido escapes ni problemas de seguridad. La nueva prisión parecía funcionar bien. Fue hasta que Diggory fue a visitarla que se dio cuenta de las condiciones del lugar. Los prisioneros terminaban locos y se había creado un cementerio para acomodar a aquellos que habían muerto de desesperación. Para cuando Eldritch Diggory, el único ministro que se opuso al uso de Azkaban, llegó al puesto, ya era demasiado tarde. Azkaban había demostrado ser una instalación competente. Sin embargo, sí cuestionó el uso de dementores como guardias. Buscó que un comité analizara la situación.
De vuelta en Londres, Diggory creó un comité para explorar alternativas a Azkaban, o al menos para eliminar a los dementores como guardias. Los expertos le explicaron que la única razón por la que los dementores estaban confinados en la isla era porque se les daba una fuente constante de almas con las cuales alimentarse. Si se les quitaban los prisioneros, probablemente abandonarían la isla y llegarían al país. Diggory quedó tan horrorizado por lo que había visto en Azkaban que presionó al comité para buscar alternativas. Antes de tomar alguna decisión, Diggory se enfermó de viruela de dragón y murió. Diggory hizo su mejor esfuerzo durante sus años como ministro para buscar un reemplazo de los dementores que había en Azkaban, pero debido a su muerte a manos de la viruela de dragón, su plan nunca rindió frutos. Es decir, que después de Diggory, ningún ministro de magia cuestionó las actividades de Azkaban durante 265 años. Ministro tras ministro decidió ignorar las condiciones inhumanas dentro de la fortaleza. La rebelión de duendes de 1752. La historia mágica tiene su buena cantidad de rebeliones de duendes, y honestamente, por la manera en la que los magos y brujas han tratado a los duendes, no es algo sorprendente. Este ejemplo de 1752 fue una de las veces en las cuales los duendes buscaron defenderse, una rebelión mucho más sangrienta que la batalla de Hogsmeade que se había dado más de un siglo atrás. Esta vez, los duendes decidieron crear una alianza que parecía poco probable, una con hombres lobo. Con las bestias de su lado, los duendes causaron caos en Bretaña. El ministro de magia de ese entonces, Albert Wood, quedó tan avergonzado por su incapacidad para controlar a los duendes que se le obligó a renunciar. Poco después, su reemplazo, un mago de sangre pura llamado Basil Flack, fue obligado a retirarse también. Esta rebelión de duendes fue tan terrible que Flack solo duró 8 semanas en el puesto. Recibió muchas críticas. Fue el sucesor de Flack, Hephaestus Gore, quien finalmente logró cambiar el rumbo de la batalla y acabó con la rebelión. En una serie de batallas sangrientas, Gore derrotó a los duendes y a los hombres lobo. Incluso mató a uno de sus más grandes campeones en batalla, un duende llamado Vargot. Pero poco después, llegó otro héroe para los duendes, Org el Sucio. Y probablemente fue el único héroe de los duendes que Harry Potter y sus amigos conocieron porque tenía su cromo de rana de chocolate. Cuando vemos los orígenes de Org, podemos ver una vida bastante triste de un duende. Durante la mayor parte de su vida, Org siempre tuvo que tener cuidado con dónde se metía. Buscaba evitar contacto visual con magos y brujas. Sus miradas eran una amenaza constante cuando Org quería salir a comprar cosas para su hogar o simplemente llegar a una taberna con los suyos. Org también tuvo que prepararse mentalmente para soportar acoso físico. Fue después de uno de estos incidentes, cuando un grupo de estudiantes lo arrojó a un cuerpo de agua, que Org decidió que ya era suficiente. Cansado de ser tratado como ciudadano de segunda clase, Org organizó la rebelión de los duendes. Esta rebelión, como las anteriores, fue abatida por los números superiores y las varitas del Ministerio de Magia. El torneo de los 3 magos más peligroso de la historia, en 1792. En ese año se vio el último torneo de los 3 magos hasta 1994, cuando Harry participa en el Cáliz de Fuego. Sin embargo, el torneo se remonta 700 años al pasado. Es decir, que hubo una pausa de 200 años después de los eventos de este. El torneo de los 3 magos se estableció hace unos 700 años, como una competición amistosa entre las 3 escuelas de magia más importantes de Europa, Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang. Se seleccionó un campeón de cada colegio, y los 3 campeones compitieron en tareas mágicas. Las escuelas se turnaban para ser los anfitriones del torneo una vez cada 5 años. Generalmente se aceptaba que era una forma excelente para conectar a los jóvenes magos y brujas de diferentes nacionalidades. El torneo de los 3 magos de 1792 fue como el que vimos en el Cáliz de Fuego. Había campeones luchando por el honor de cada colegio. Competían en 3 tareas distintas diseñadas para poner a prueba la valentía, inteligencia, ocurrencia y la habilidad mágica de los campeones. Sin embargo, cada vez que se hacía el torneo, las tareas variaban, y resulta que en 1792 uno de los desafíos involucraba a una cocatriz, una bestia mágica gigante parecida a un gallo con la cola de una lagartija. Los participantes debían capturarla, y las cosas no salieron según lo planeado. La criatura peligrosa quedó suelta, nadie estaba a salvo, entre ellos los 3 jueces del torneo, los directores de Hogwarts, Durmstrang y Beauxbatons. Después de que esto pasó, fue muy difícil que el torneo regresara, ya que las tareas representaban una amenaza a la seguridad del público general. Esto lo retomó Dumbledore. Se han hecho varios intentos a lo largo de los siglos para recuperar el torneo, continuó Dumbledore. Ninguno ha tenido éxito.
Sin embargo, nuestro Departamento Internacional de Juegos y Deportes Mágicos ha decidido que es el momento de intentarlo otra vez. Trabajamos muy duro durante el verano para asegurarnos de que esta vez ningún campeón se enfrente a un peligro mortal. Sin embargo, como sabemos, a pesar de sus mejores esfuerzos para evitar muertes en el torneo de los Tres Magos, se llevó la vida de otra víctima, Cedric Diggory. Y eso es todo por hoy. Ya saben que en el canal hay otros videos similares a este, con eventos antes de la historia de Harry Potter, así que pueden verlos. Y si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. La magia florece, solo en almas únicas.